Hola mis queridos hermanos y queridos amigos, aquí estamos ya un día más preparados para tener nuestro estudio bíblico de todos los días estamos estudiando la palabra de Dios. Cada día hemos recibido de parte del Señor este compromiso, ha sido Dios quien nos puso ahí en este camino y nos puso juntos. Cada uno de los que estáis ahí cada día ya os considero compañeros de viaje, estamos ahí unidos por algo, el Señor nos ha puesto con un propósito y ahí estamos perseverando en todas las cosas que la palabra de Dios nos enseña, creciendo juntos en esta necesidad que tenemos de llenarnos de la palabra de Dios cada día, escuchar su voz, necesitamos cada día escuchar la voz del Señor. Así que, bueno, hoy vamos a continuar con la serie que hemos titulado Tu nueva vida y hoy vamos a hablar de la muerte, porque precisamente al hablar de tu nueva vida, el tema de la muerte está implícito y es algo que el creyente, el nuevo creyente o el creyente de muchos años, es algo que también tiene que tener claro. Tenemos que tener claro la salvación, el perdón, la justificación, la redención. Hemos estado hablando los últimos días en esta serie acerca de la santificación y hoy vamos a hablar de la muerte. Parece un tema un poco así, pero es algo que el creyente tiene que tener muy claro y un tema que siempre puede estar levantando interrogantes, preguntas que podemos tener. Pero vamos a hacer una oración en primer lugar, antes de leer los saludos que estáis escribiendo en este chat en directo. Vamos a orar, vamos a pedir al Señor su dirección y también así nos presentamos delante de Él para que nos guíe en el estudio. Vamos a orar. Muchas gracias, Señor, gracias por estar con nosotros una vez más, gracias por tu presencia en nuestras vidas, por todo lo que tú haces, por llevarnos de tu mano, por la sanidad que tú traes a cada uno. Gracias, Padre, porque Cristo murió en la cruz por nosotros. Él nos dio vida, pero también, Señor, Él ha hecho posible que tengamos esta comunión contigo. La comunión que estaba rota fue restablecida. Ahora podemos venir ante tu trono, a tu presencia, hablar contigo, escuchar tu voz, tener comunión los hermanos unos con otros, sentirnos parte de tu reino. Y todo, Señor, ha sido un regalo que tú nos has dado. Nosotros no hemos hecho nada para merecerlo, ni podíamos haberlo comprado de ninguna forma. Nos lo diste gratuitamente y tú, Señor, lo has provocado todo por amor, por cuánto nos amas. Por eso, cada vez que nos reunimos en tu nombre, y ahora que lo hacemos de esta manera así, a través de internet y las redes, nos sentimos parte de la obra que tú estás haciendo, nos sentimos hermanos los unos de los otros, y estamos tranquilos porque sabemos que es tu obra, así que confiamos en ti y presentamos todo esto delante de ti para que tú nos guíes, para que tú nos estés dirigiendo, para que tú estés ahí obrando con nosotros. Llévanos, enséñanos, cuídanos, Señor, danos sabiduría para que todo lo que digamos venga de ti y todo lo que tú estás haciendo sea algo que viene de ti. Te doy gracias y te pido todas estas cosas y siempre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Muy bien, queridos hermanos, pues ahí estamos, como hemos dicho, un día más, preparados para estudiar la palabra de Dios. Voy a repasar aquí los hermanos que han escrito en el chat en directo. A ver, ¿quién escribió por aquí? Benito escribió el primero. Buenas noches a todos mis hermanos, dice Benito. Pues buenas noches, Benito. Yoli y Gaby también han escrito, Gabriel y Yolanda. Buenas noches, queridos hermanos. Luz Bañuelas, buenas tardes, Luz, bienvenida, bendiciones. David, Liliana y David y Daniela, la familia, buenas noches, bienvenidos. Paco, Rosario, buenas noches, bienvenidos, bendiciones a todos. Aline, buenas noches, Aline. Nuestro hermano rumano que va de un lado para otro, estuvo por aquí, se fue a Francia, Suiza, no sé si ha estado por Inglaterra, pero ahora está por aquí, por España otra vez, ¿verdad, Aline? Bueno, siempre os recordamos con cariño a toda la familia. Luis Fernando, bendiciones, bienvenido.
Ana Rita, bendiciones. Carmen Reyes, buenas noches, Carmen, bienvenida. Bendiciones, Beatriz también ha escrito. Buenas noches, Beatriz. Juan Vázquez, buenas noches, Juan. Bendiciones, bienvenidos a todos. Bueno, me alegra que estemos aquí un día más. Aline dice sí, están por aquí. No están muy lejos, están por aquí por Cunit, ¿no? Todavía andamos por Cunit, ¿verdad, Aline? Bueno, pues como hemos dicho antes, como anuncié, estamos en la serie que hemos titulado Tu Nueva Vida. Aunque algunos llevamos muchos años de creyentes, yo llevo 40 años como cristiano, pero esas cosas que entraron a formar parte de nuestra vida nueva en Jesús, son las que nos siguen acompañando después de tantos años. De ahí que estábamos estudiando la necesidad de sentirnos seguros de nuestra salvación, de haber experimentado el perdón, sentirnos perdonados y tener la capacidad de perdonar también a otros, de poder sentir en nuestras vidas ese amor de Dios. Y por eso hemos hablado del pecado, hemos hablado de la santificación, la justificación, hemos hablado de todo esto, y hoy vamos a hablar de la muerte, que es un tema que, a pesar de a veces ser cristianos, sigue generando preguntas, y es algo que tenemos que tener muy claro los creyentes, todo el tema relacionado con la muerte. Bienvenida, Andrea, me alegro de verte, ya me quedo tranquilo. En el semáforo era a la derecha y yo vi que siguió recta y estaba pensando, bueno, a ver si Andrea llega a casa, ya está por aquí. Bueno, el cristiano tiene una visión, o debería tener una visión muy clara acerca de la muerte, lo que para nosotros representa esa palabra. Sin duda, el que no tiene a Cristo en su vida ve la muerte de otra forma. De hecho, hay dos clases, generalizando, hay dos formas de ver la muerte. Las personas que no creen. Están los que la muerte para ellos es una visión horrible y espantosa, que les puede llevar hasta a la desesperación. Ven la muerte como lo más horrible y lo más espantoso que se pueda ver. Y algunos le tienen tanto pánico que, bueno, llegan, no disfrutan de la vida, no viven la vida obsesionados con la idea de morir. Pero después están los otros, los que tratan de ver la muerte como algo dulce y apacible. Hay personas que enfocan la muerte con sus propias ideas, pensando, bueno, sin tener definida una idea clara de lo que pasará cuando muramos, pero en el mundo también se vende esta idea, ¿no? Que la muerte es una transformación, es pasar a otro estado, pasar a un mundo de paz, de tranquilidad. Tú hablas con personas que no creen en Jesús y ante la muerte a veces te dicen, ¿no? Hablando de un conocido, de un ser querido, de alguien que murió, y te dice, sí, bueno, él ya está en el cielo. Te dicen, a veces te lo dicen así y tú piensas, bueno, no lo sabemos, ¿dónde estará? Algunos dan por sentado que la muerte es pasar a un estado de bienestar para todos. Da igual cómo hayas vivido, da igual en lo que hayas creído, da igual todo lo que te rodea en esta vida. La muerte es irte al cielo o irte a un estado en el que estás lleno de paz y de tranquilidad. Esas son básicamente las dos ideas, generalizando, que tienen las personas que no creen. Enfocan la muerte, unos con un miedo terrible a la muerte y otros tratando de no entrar en ese miedo y por consiguiente pensar que la muerte es un descanso, es pasar a un estado de bienestar, de paz, es fusionarse con el universo, es, yo qué sé, cada uno tiene su propia forma de tratar de entender esto. ¿Sabes lo que dice la Biblia acerca de la muerte? ¿Has leído alguna vez que la Biblia dice que la muerte es el último enemigo? Mira, te lo voy a mostrar, por si alguien no sabe dónde está esa expresión. La muerte es el último enemigo. A ver si tengo razón. Y lo dice en primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 26. Primera carta a los Corintios 15, 26. Y el postrer enemigo
que será destruido es la muerte. El postrer enemigo, el último enemigo que será destruido es la muerte. ¿Y dónde dice eso? En Apocalipsis, claro. Capítulo 20, versículo 14. Ahí se nos cuenta lo que Pablo decía aquí en Primera de Corintios, que el último enemigo que será destruido será la muerte, y por revelación el Señor le mostró a Juan ese día en el que la muerte es destruida, el último enemigo. Ahora hablamos de el significado de esa expresión. En Apocalipsis 20, 14 dice: y la muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Esta es la muerte segunda. Ahí está lo que Pablo había dicho, el último enemigo que será destruido es la muerte. Y ahora en la visión que Juan tiene de cosas que aún no han sucedido, que están por suceder en el futuro, él vio este día cuando la muerte será destruida. Y la muerte y el Hades es el lugar donde están los muertos que están sin Cristo. La muerte y el Hades fueron lanzados al lago de fuego. Será destruida. ¿Por qué dice que la muerte es un enemigo? Dice que es el último enemigo que será destruido. ¿Por qué la muerte es nuestro enemigo? ¿Qué es la muerte? Bueno, la muerte podemos decir que es la consecuencia del pecado. Dios no creó al hombre para que el hombre muriese. Dios, toda la vida que puso en la tierra, no la puso para que muriese, para que hubiese muerte. La muerte es una consecuencia del pecado. Antes de que hubiese pecado no había muerte, ni los animales morían. Nosotros estamos estudiando en la otra serie de estudios, en la que estamos viendo Génesis. Estamos en el capítulo 3, cuando el pecado entró en el mundo, y con el pecado la muerte. El próximo día, cuando estudiemos, seguiremos avanzando y veremos que justo después de pecar, Adán y Eva, hubo muerte en la tierra. Y fue muerte de un animal. Porque dice que Dios les fabricó ropa con pieles de animales. O sea, para cubrir su desnudez ya tuvo que haber muerte. Murieron animales para poder utilizar sus pieles y cubrirles. Entonces, la muerte es una consecuencia del pecado. Si no hubiese pecado, no habría muerte. Entonces la muerte se convierte en un enemigo del ser humano. En la epístola a los Romanos, capítulo 6, versículo 23, Romanos 6, 23, dice: porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios que es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. El pecado provocó la muerte, introdujo la muerte en la creación de Dios, en el mundo. Y desde entonces, bueno, pues el ser humano ha vivido rodeado de este enemigo, la muerte. Todos moriremos, las personas que conocemos mueren, en el mundo todos los días mueren personas. Podríamos decir que la muerte física, la muerte del cuerpo, es la victoria de Satanás sobre nuestros cuerpos. Satanás engañó a Eva, Eva le dio de comer a Adán, los dos pecaron y Satanás obtuvo una victoria. Es una victoria relativa, entre comillas la vamos a poner, porque como os decía el otro día, no fue algo que Dios no supiese que iba a ocurrir. No fue que Satanás sorprendió a Dios y Dios dijo: esto no me lo esperaba. No, claro, ni mucho menos. Dios lo sabe todo, Dios lo conoce todo y todo ocurre según su providencia. Él tiene todo preparado, Él tiene un plan. El plan de Dios incluía que Adán y Eva pecarían, que la muerte entraría en el mundo. Por eso en el plan de Dios, como estábamos viendo el último día, ayer, en el versículo 15 de Génesis 3 ya se anuncia la venida de Jesucristo, porque ya estaba en el plan de Dios. Dios ya tenía previsto el pecado, la muerte y la solución a la muerte, que es también de lo que vamos a estar hablando a continuación. Pero vamos a decir así, la muerte física es la victoria de Satanás sobre nuestros cuerpos. Pero nosotros no solo somos cuerpo, somos espíritu, alma y espíritu. Y ahí es donde
donde tenemos que tratar de ver dónde nos encontramos. Si nosotros tenemos una nueva vida en Cristo, quiere decir que hemos nacido de nuevo, quiere decir que ya no estamos muertos espiritualmente. Pero seguimos luchando contra el problema de la muerte, porque sí que estamos rodeados de muchas personas que no tienen a Cristo como su Señor y Salvador, y ellos están muertos espiritualmente. Y si mueren físicamente en ese estado, quedarán muertos para toda la eternidad. La muerte separa el cuerpo del espíritu y el alma, o el alma y el espíritu. Esa es la victoria que Satanás consiguió. Provocó meter la muerte en el mundo. Provocó crear el mundo que Dios había hecho bueno. Satanás lo deformó, lo trastornó. Todo lo malo se metió ahí. Todo el sufrimiento vino en ese instante. Y por cuanto todos los hombres han pecado, pues el sufrimiento, el dolor y la maldición han seguido extendiéndose por todo el mundo, más y más cada día. Es estar como en una cuesta abajo que no tiene freno. Cada vez esto va más acelerado. Cada día la maldad del hombre aumenta. La civilización no es que avanzando y son más civilizados, cada día hay menos maldad. No, es todo lo contrario. O sea, cada día hay más maldad en el mundo. Piensa que esto es una paradoja, porque si hablamos de los avances de la civilización avanza en conocimientos, en ciencia, en medicina, en un montón de cosas, avanza. Pero ¿te has dado cuenta que en cuanto a la maldad es lo contrario? Degenera. Cada vez hay más maldad en el mundo. Cada vez hay más violencia, cada vez hay más... El otro día estaba escuchando la radio, estaban hablando aquí de el 1 de octubre, hubo algunas revueltas por temas políticos, de independencia, eso, y entonces hablaban de que, no sé en qué sitio, que unos jóvenes, no sé si estaban de botellón o era por estos temas, no recuerdo, pero vinieron unos policías a identificarlos y eso, y les pegaron una paliza a la policía, un grupo de jóvenes que había allí. Tuvieron que llevarlos a un centro hospitalario a atender a los dos policías. Y el responsable del gobierno, cuando manifestó lo que había ocurrido y estaba hablando, dijo así textualmente: y tenemos temor desde el gobierno, porque casos como este se repiten cada vez más y estamos viendo que la gente está perdiendo el respeto por la policía, por la autoridad. Pero es que es normal, cada día hay más maldad en el mundo. La sociedad, los que gobiernan, las leyes cambian, a lo malo le llaman bueno y a lo bueno le llaman malo. ¿Qué esperan? Cuando a los hombres se les dice que esto es bueno y eran cosas que eran malas, o que la Biblia dice esto es malo, se está alimentando esa degeneración en el ser humano. Se está alimentando la maldad. Cuando hay cosas que se disfrazan de derecho y no son derechos. Se disfraza de derecho cometer pecados. Se disfraza de es mi derecho hacer esto, de cosas que hasta no hace muchos años eran delitos. Bueno, pues ese es el mundo en el que estamos, un mundo que degenera, y Jesús lo advirtió, como en los días de Noé, que la gente comía, bebía, se daban y se tomaban en casamiento, la degeneración moral había tocado fondo. Como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Y ahí es donde estamos, vivimos en un mundo en decadencia, donde los valores que sostuvieron la humanidad hasta el día de hoy se han venido abajo. La familia está en una crisis profunda. La autoridad ha perdido la credibilidad. La gente obedece a las autoridades por temor a las consecuencias, pero no por respeto. Los valores, conceptos como la palabra amor, todo esto está por los suelos todo. Este es un mundo que está totalmente corrompido por el mal. Y ese fue el éxito del diablo. Satanás tuvo esa victoria. Pero como estábamos hablando el otro día, al estudiar Génesis 3, 14, por allí estábamos, bueno, Satanás ya fue derrotado en la cruz, Cristo venció al enemigo y está sentenciado. Igual que estamos hablando de la muerte, que está profetizado que tendrá un día su destrucción, también Satanás será arrojado a ese lago de fuego que hemos visto que es arrojada la muerte. Después quizás lo podamos leer.
Pero estamos ahí, en este tiempo en el que la muerte nos sigue azotando. La muerte es el fin de la esperanza de aquellos que no creen. Algunos seguramente has escuchado esa frase que dice: todo tiene solución menos la muerte. ¿Lo habéis escuchado? Hay frases hechas tipo refranes, ¿no?, que así que popularmente se dicen. Y alguien ha dicho: todo tiene solución menos la muerte. Bueno, y esa es una frase relativa, porque si quiere decir que todos moriremos, ¿cierto? Todos moriremos, nadie se puede librar de eso. Pero si hablamos de las consecuencias de la muerte, entonces tenemos que poner un pero en esa afirmación: todo tiene solución menos la muerte. La muerte también tiene solución. La muerte se puede invertir en su efecto, en lo que significa morir. Morir siempre es separación, no te olvides de eso. La muerte física es la separación del cuerpo y el alma y el espíritu. La muerte espiritual es la separación de la persona de Dios. Si estás separado de Dios, estás muerto. Y la muerte eterna es cuando mueres físicamente y estás muerto espiritualmente. Entonces ya no hay más expectativa de arrepentimiento, de cambio. Entonces la persona que rechazó la salvación morirá eternamente. Así dice la Biblia, así lo explica. Pero para el creyente, la muerte, por un lado, nos muestra la debilidad que todo ser humano tiene. Los creyentes también morimos. Todos somos iguales ante la muerte. Da igual que tú tengas más dinero o tengas menos dinero, da igual que tú tengas mucha influencia más o poca, que seas una persona famosa o seas un anónimo, da igual. Ante la muerte todos somos iguales, no importa lo que tengas y lo que hayas sido en esta vida. A los creyentes esto también nos enseña que el hombre es frágil, somos débiles. Pero también aprendemos que nada ni nadie puede cambiar la realidad de la muerte. O sea, no podemos hacer nada ante esa realidad. Todos moriremos. Todos tenemos que enfrentar esa realidad. La cuestión es cómo la enfrentaremos. ¿Cómo vamos a enfrentar esa realidad? Esa es la cuestión. Puesto que todos vamos a morir físicamente, tenemos que conocer qué ocurrirá después de que muramos. ¿Cómo vamos a enfrentar algo inevitable para todo ser humano, que es morir? El único apoyo que tenemos en la muerte es la gracia de Dios. Nada ni nadie puede cambiar eso, pero la gracia de Dios sí que lo puede cambiar. La muerte, vamos a declarar algo, la muerte nos hace libres a los creyentes. La muerte es la liberación de los que creen en Jesucristo. Pablo decía en Romanos capítulo 7, vamos a leerlo, lo podemos buscar porque yo tengo abierto aquí Romanos, hemos leído en el 6 y justo a continuación en el capítulo 7, a veces os lo cito de memoria, pero ya que tenemos aquí abierto lo podemos leer ahí 2 o 3 versículos. En el capítulo 7, versículo 21 en adelante, dice Pablo: así que queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí. Porque según el hombre interior me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, mas con la carne a la ley del pecado. Pablo enfrenta una situación que es real para todos aquellos que de pronto un día quieren servir y agradar a Dios, y es que se dan cuenta que tú quieres servir y agradar a Dios, pero te das cuenta que tu cuerpo, tu carne, hace y actúa de otra forma, se mueve de otra manera. Y Pablo tenía una lucha tremenda con esto cuando él era una persona religiosa. Saulo de Tarso, hombre celoso de su fe, quería servir a Dios, por eso perseguía cristianos, porque creía que los cristianos iban contra Dios.
Y entonces Pablo trata de agradar a Dios, pero se da cuenta que no puede. Eso es lo que pasa cuando vives bajo la ley. Pablo desarrolla muy bien todo este tema. Aquí en Romanos toda la carta, pero especialmente capítulo 5, 6, 7 y 8. Especialmente unidos 6, 7 y 8. No los puedes estudiar por separado estos 3 capítulos. Y entonces Pablo se da cuenta que si tú quieres agradar a Dios sometiéndote a la ley, guardando todos los mandamientos, te das cuenta que no puedes. Es imposible. Siempre fallo en algún mandamiento, siempre peco, siempre me equivoco. Hay una ley en mi carne, como hemos leído. Dice, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley que el mal está en mí. El pecado entró en el mundo y ahora el hombre vive en un mundo caído y nuestra naturaleza humana nos lleva de continuo a hacer el mal, a pecar. Entonces él se daba cuenta de eso, el hombre interior se deleita sirviendo a Dios, pero hay una ley en mis miembros que se rebela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? El cuerpo este es un cuerpo de muerte, un día morirá y entonces seremos liberados. Bueno, vamos por partes, porque hemos estado hablando en esta serie en días pasados, hablando de la santificación, que nosotros ya hemos muerto al pecado. Y nota que el concepto muerte en el creyente aparece varias veces. No solamente ya la muerte física. Ahora para nosotros los creyentes la muerte también está en la esfera espiritual. Porque decíamos, precisamente hablando de la santificación hace unos días en esta serie, decíamos que la Biblia Pablo utiliza conceptos técnicos para hablar de lo que era nuestra vida y de lo que es nuestra vida ahora. Y entonces él habla de la muerte del yo, el viejo hombre, la vieja naturaleza, morir a la carne, morir al pecado. Y se utiliza esta expresión, morir a una vida vieja. Dijimos que morimos con Cristo en la cruz. Así dice la palabra de Dios, que cuando Cristo murió en la cruz, nosotros fuimos crucificados también juntamente con Cristo. Nosotros morimos con Jesús en la cruz. Por eso existe el concepto nuevo nacimiento. Jesús le dice a Nicodemo, si no naces de nuevo no puedes ver el reino de Dios. Para nacer de nuevo primero tienes que morir a esta vida que vives ahora. Una vida sin Cristo. Una vida sirviendo y siendo esclavo del pecado. Y cuando tú comprendes tu situación, cuando dejas que el Espíritu Santo te convenza de pecado y sientes la necesidad de arrepentirte delante de Dios, todo bajo la dirección del Espíritu Santo, entonces cuando tú te arrepientes, tú decides recibir la salvación que viene de Jesús. Entonces mueres a una vida vieja y naces a una vida nueva. Así que el concepto muerte en el cristiano también nos enseña cosas como esta, que estamos muertos al pecado. Quiere decir que el pecado ya no tiene potestad sobre nosotros, ya no tiene poder sobre nosotros. Ahora nosotros somos libres en el Señor. Ahora tenemos una nueva vida, vivimos una nueva vida. Pero, volvemos al punto donde habíamos dejado hace un momentito, pero todavía vivimos en el cuerpo de carne. Aún estamos en el cuerpo de muerte. Por eso, aunque Pablo aquí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Él está hablando en un sentido espiritual. ¿Por qué? Porque si te das cuenta, ahora continúa hablando en el capítulo 8, versículo 1. Ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo, los que no andan conforme a la carne, sino los que andan conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. ¿Notas? Cristo me ha librado del pecado y de la muerte. Ahora Pablo ya está libre de la muerte, fíjate. Entonces, ¿qué quiere decir? ¿Que Pablo no morirá físicamente? Sí, él está hablando de lo espiritual. Él está hablando de la esclavitud cuando no estás con Cristo, de la esclavitud de una religión, de la esclavitud de la ley, de la esclavitud de tus conceptos, de la muerte también, del pecado. Pero cuando conoces a Cristo en el Espíritu eres libre. Ya moriste a una vida vieja, ahora has nacido a una vida nueva.
El otro día lo decíamos, el bautismo cristiano representa eso. Sumergirte en las aguas al ser bautizado representa morir, ser sepultado, morir y ser sepultado juntamente con Jesús. Y cuando te sacan de las aguas y tú sales, después de la inmersión, quiere decir que igual que Cristo salió de la tumba y resucitó, tú has resucitado también juntamente con Cristo. Morimos a una serie de cosas. Morimos a los vicios y las cosas que nos esclavizaban. Morimos al pecado que nos dominaba y nos controlaba. Aún pecamos, por eso estamos hablando que todavía estamos en el cuerpo. Y como todavía estamos en el cuerpo, aún seguimos batallando contra las cosas de la carne. Por eso la liberación total será el día que abandonemos este cuerpo. La liberación total será el día cuando Dios nos dio un nuevo cuerpo a cada uno de nosotros, un cuerpo espiritual y eterno. Y hablamos de cuerpo espiritual, ahora lo explicaré un poquito más. Ya hemos estudiado algún día esto, pero lo explicaré un poquito más. Morimos a una serie de cosas, morimos a nuestros miedos. Ese miedo que el no creyente tiene a la muerte, a eso también mueres. Porque una vez que tú sabes que la muerte no es el fin, no es dar un salto al vacío, te liberas de esa carga. Aquí hay testimonios de hermanos que están escuchando que le tenían mucho miedo a la muerte. Y Cristo fue sanando ese miedo. Mueres a esos miedos. Mueres a una vida en la que todo es el ego. El ego tiene que morir. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí, dice el apóstol Pablo. Ahora el yo ya no está sentado en el trono tiene que estar sentado Cristo. Y viviendo de esa forma es cuando vamos haciendo morir todas esas cosas en nuestra vida. Morimos a una vida vieja, al viejo hombre, a los deseos de la carne. Antes de ayer, hablando de la santificación, hablábamos de que las cosas del espíritu y de la carne se oponen entre sí, dice Pablo en Gálatas, para que no hagáis como quisierais. La carne no puede controlar tu vida porque hemos muerto a la carne. No le des lugar a la carne. Tienes que vivir en victoria, como dice ahí Carmen, en triunfo en Cristo. Tenemos que vivir en esa plenitud de vida. La muerte es la culminación, escúchame bien, la muerte es la culminación de la santificación. Por eso estamos estudiando ahora esto, porque de alguna forma es como la continuación de lo que estuvimos hablando en 2 o 3 estudios acerca de lo que significa santificarnos. Dios nos quiere santificar para que vivamos en una actitud de santidad. Pero la culminación de la santificación es la muerte, porque dijimos que en este mundo nunca podremos llegar a ser perfectos. Mientras estemos en la carne, el pecado aún nos golpeará. Mientras estemos en este cuerpo de muerte, como dice Pablo, aún seremos zarandeados, aún tendremos que atravesar momentos de dolor. Y aún nos faltará llegar al último nivel que está preparado para nosotros, a la victoria total. Te dejo una cita que creo que todos conocéis de memoria, pero para los que os gusta tomar notas y tomar así como un estudio con un cuaderno y tomando notas, pues en Hebreos 9:27 está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto es el juicio. Y de la manera que está establecido para los hombres, que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Si alguna vez alguien te ha dicho, oye, ¿y sobre la reencarnación tú qué crees? ¿Las personas se reencarnan? ¿Qué dice la Biblia? Bueno, pues ahí le tienes una respuesta. Está establecido que los hombres mueran una sola vez y después de esto el juicio. La reencarnación no existe, es una filosofía oriental sin fundamento en ninguna parte. Entonces, todos moriremos, todos tenemos que morir una vez en nuestra vida y después el juicio. Todos seremos juzgados, pero no todos seremos condenados.
La paga del pecado es la muerte. Por las obras, los hombres que sean juzgados por sus obras morirán, porque ninguno ha podido hacer suficientes obras buenas para salvarse por méritos propios. Los creyentes no son juzgados para condenación, porque la sangre de Cristo borró nuestros pecados, hemos sido santificados. Entonces nosotros viviremos para siempre. Pero todos enfrentaremos la muerte física. La diferencia está en, como hemos dicho, ¿cómo enfrentarás la muerte? Pablo nos deja una visión de la muerte muy especial. Es como él la vivía, como él la pensaba. Filipenses capítulo 1. En Filipenses capítulo 1, versículo del 21 al 23, en Filipenses 1, del 21 al 23, dice: porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Mas si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor. Pablo estaba en un dilema. Estaba ahí y no sabía qué desear, qué es lo que quiero. Por un lado dice, para mí morir es ir a reunirme con Jesús. Partir y estar con Cristo, que es muchísimo mejor. Fíjate la mentalidad de Pablo. Ojalá todos los creyentes tuviésemos esa mentalidad. Realmente ver la muerte como la liberación total, como el punto culminante de nuestra santificación. Ojalá los creyentes pudiésemos tener esa capacidad de mirar la muerte y verlo como algo dulce, algo que nos espera, con un fin glorioso. Para mí el vivir es Cristo, pero el morir es ganancia. O sea, yo vivo para Cristo. Mi vida está dedicada a su servicio, a hacer su voluntad, a hacer lo que Él quiera, pero morir es ganancia. Porque me iré con Cristo el día que me muera. Eso es amor por Jesús. Cuando tú amas a alguien, quieres estar donde está la persona amada. Si tú amas a alguien, siempre estás pensando y deseando estar con esa persona. Si tú amas a Cristo, tendrías que desear estar con Cristo físicamente. Pero nota que el corazón de Pablo está dividido, porque dice, pero si el vivir en la carne resulta para mí en beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Va a decir más adelante en el 24, pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. O sea, Dios quiere que le sirva en la carne. Tengo que predicar el Evangelio. Tengo que prestar mi ayuda a cada uno de mis hermanos. Tengo que desgastarme por los demás. Entonces, Pablo dice, para mí eso es un honor. Poder vivir en este mundo sirviendo a Jesús en beneficio de la obra. Entonces mi corazón está dividido. Por un lado ya me iría con el Señor. Es mi anhelo ir y estar con Cristo, pero si estar aquí es servirle a Él, hacer su voluntad, bendecir a mis hermanos, vaya, pues entonces entiendo que por causa de vosotros me tengo que quedar aquí todavía un tiempo, es necesario que aquí me quede. Pero esa es la visión de un hombre que mira la muerte y no le tiene miedo. La muerte para él es la liberación. Pablo estuvo en diferentes episodios cercanos a la muerte. Él sufrió varios naufragios. Podía haberse ahogado en esos naufragios. Dice que un día entero estuvo en alta mar como náufrago. Un día y una noche enteros estuvo ahí. Ya perdieron toda esperanza. Pensaban que morirían. Él fue atacado muchas veces por personas que intentaron matarle. Le apedrearon, le golpearon, le atacaron. Él sabe lo que es estar cerca de morir. Pero él está tranquilo. Él tiene su espíritu en paz. Porque si muero, me voy con el Señor. Ese es mi deseo. Si me quedo aquí, me quedo porque es su voluntad, para servirle. Eso es un privilegio, servirle al Señor. Bueno, para llegar a pensar así de esta manera, eso solo es posible
cuando tú tienes una relación total con Cristo, cuando realmente vives a Cristo en tu vida, cuando Cristo no es simplemente un concepto, algo abstracto, es una idea, una religión. No, hay muchas personas religiosas que se llaman cristianos y que viven involucrados en la obra religiosa de una iglesia, etcétera, y que siguen teniendo pánico a la idea de morir. Entonces ahí hay algo que anda mal. Si una persona que dice que es cristiana le tiene pánico al hecho de morir, es que algo está mal. Y digo pánico porque si yo te pregunto, ¿está mal temer a la muerte? ¿Está mal tener temor de la muerte? Yo te diría, está mal tener un miedo exagerado a la muerte. Pánico. Cuando te obsesiona, eso está mal, porque si existe ese miedo en una persona que se dice ser cristiana, eso es un indicador de que posiblemente hay algo ahí que está mal. Puede ser síntoma de pecado. Si uno vive en pecado, aunque sea cristiano, un cristiano puede estar reincidiendo en un pecado, sí. Dios está tratando con esa persona. No es natural que viva así, así que Dios trata con ella. Si es verdaderamente hijo, si es religioso, ni siquiera ha conocido a Dios, entonces es natural que viva de esa forma. Pero un hijo de Dios puede reincidir en un pecado, puede estar ahí, porque el cristiano también atraviesa baches en la vida. Entonces Dios tratará con él como hijo, porque Dios al que ama disciplina y azota a todo aquel que tiene por hijo. Entonces cuando tú, siendo cristiano, andas en pecados, entonces eso puede generar ese miedo ante la muerte. ¿Por qué? Porque tu conciencia cristiana no está tranquila. Tú sabes que no estás comportándote como debieras. Tú sabes que estás pecando y por lo tanto estás ofendiendo a Dios. Y no hablo de pecar accidentalmente, que todos lo hacemos. Fallar en el blanco es pecado. El que sabe hacer lo bueno y no lo hace, peca. Todos pecamos. Nunca hacemos todo lo que deberíamos hacer. Siempre fallamos en alguna cosa. Pero tú sabes dónde estás. Y por lo tanto el temor a la muerte no es desmedido. Cuando el temor a la muerte te sobrepasa, puede ser un indicador eso, que hay pecados. Puede ser una falta de comunión con Dios. Si no estás en una buena comunión con Dios, espiritualmente no estás bien. Y eso te puede generar esa inseguridad que te lleva a temer a la muerte. Pero algo de temor a la muerte, aunque seas cristiano, es normal. Eso es normal. Algo de temor es normal. Te digo esto para que tu conciencia esté tranquila. Porque hay creyentes que dicen, hombre, yo soy cristiano, pero yo no estoy como Pablo, diciendo, ojalá me muera para irme con Cristo. Si me muriese hoy, qué alegría. Yo no siento así. ¿Estaré pecando? Bueno, quiero que te quedes tranquilo. Tener algo de temor a la muerte es totalmente natural, normal. ¿Por qué? Porque es dar un paso a algo nuevo. O sea, si estamos aquí hablando nosotros es que no nos hemos muerto nunca. Entonces eso es algo nuevo para todos. Así que la muerte es un momento. Algunos creyentes dicen, no, yo no le temo a la muerte, yo le temo a la forma en la que pueda morir. Me da miedo el sufrimiento, me da miedo morirme ahí sufriendo y me da miedo... Claro, la muerte es algo, es un paso trascendental, es un cambio. Y los cambios producen temor, producen inseguridad, producen... cuando tú cambias de vivienda, te vas a vivir a un piso nuevo, a veces puedes tener esa inquietud. Un viaje te puede generar esa inquietud. Hay muchas cosas en la vida que te causan ese cierto temor. Si tú te vas aquí al PortAventura y dices, me voy a subir en las atracciones de PortAventura, en el Shambhala, la montaña rusa esta que es tan alta, me voy a subir en el Ferrari, en el acelerador vertical del Ferrari, te subes y te da temor. Sabes que no te va a pasar nada, porque la seguridad es muy alta y todo está calculado, pero te da temor. ¿Os habéis subido en algo de eso? Yo me he subido en todas las atracciones esas de ahí.
Y cuando te subes y te bajas la barra y te quedas ahí fijo y estás preparado para que salga el acelerador este del Ferrari, estás ahí parado y sales y te lanzan, sales a toda velocidad. Te pones de 0 a 100 en 2 segundos y sigue acelerando hasta 120 o no sé cuánto. Pero tal como sales así, se pone vertical hacia arriba y sigues acelerando a máxima velocidad hacia arriba. Cuando llegas arriba, haces así, te ponen cabeza abajo, das la vuelta y caes en picado hacia abajo. Y tú sabes que no te va a pasar nada, es una atracción de feria, pero sientes temor. Es normal tener temor de cosas que vivimos en la vida, que son cambios, que son cosas novedosas, que son cosas que no hemos hecho nunca, y la muerte es una de esas cosas. Es algo que todos tenemos que enfrentar, pero es dar un paso a algo trascendente. Andrea prefiere ser arrebatada, que no le hace gracia morirme, dice. Mejor es ser arrebatados, así nos vamos todos juntos, ¿verdad? Porque otra de las cosas que el temor que nos surge, no es temor, sino decir, yo como Pablo no tengo ese deseo de morirme. ¿Por qué? Porque tenemos personas queridas aquí a nuestro alrededor. Hay personas aquí con las que tenemos lazos. Hay responsabilidades. Padres, madres, tenéis responsabilidades con hijos. Esposos con esposas, esposas con esposos, pastores con ovejas. Tenemos responsabilidades. Pero bueno, es lo que Pablo está contemplando aquí. Yo me iría con Cristo, pero entiendo que me tengo que quedar aquí por los demás, por los que me rodean. Y es un honor para mí saber que estoy sirviendo a Dios de esa forma. Sentimiento a lo desconocido, dice Carmen. Claro, es eso. Es estar ahí. Ante el hecho de la muerte siempre genera respeto. Vamos a usar esa palabra, respeto. Un temor controlado, normal. Pero nota, no estamos hablando de un temor que te desborda, que te obsesiona, que te causa terror y pánico. No, el creyente no tiene que estar ahí. Si estás ahí es porque hay que arreglar cosas en tu vida como creyente. Porque el creyente se tiene que liberar de ese temor desmedido, de ese miedo a la muerte. Tenemos que usar la confianza para envolver el temor. ¿Me explico? O sea, yo tengo el temor. ¿Qué cojo para ilustrarlo? Mira, una tarjeta de memoria, SD. Esto es el temor, es negro, ¿ves? Temor. Bueno, el temor está, pero yo tengo que coger la confianza y envolver el temor. El temor está, pero está envuelto de confianza. Ahora el temor ya no controla, no domina. Ahora el temor ha quedado cubierto. Está ahí, sí, está. Es algo que me causa respeto, eso de la muerte. Cómo moriré, cómo será esa transformación, ese cambio, lo que se me queda aquí atrás, todo. El temor está, pero está rodeado de confianza. La confianza que Dios me da, la esperanza que tenemos, es lo que echa fuera el temor o lo envuelve. Yo estoy utilizando esta expresión. ¿Sabes que Jesús enfrentó también la muerte con temor? ¿Lo sabías eso? ¿Lo leemos? Marcos capítulo 14. Y ahora explicamos lo que queremos decir, ¿eh? Que nadie piense mal. Marcos 14, 34. Marcos 14, 34. Y les dijo, Jesús está hablando a sus discípulos, él está en Getsemaní, son las últimas horas de su vida en esta tierra. Mi alma está muy triste hasta la muerte. Quedaos aquí y velad. ¿Notas? Él está enfrentando la muerte con temor, con tribulación. Utiliza una expresión, tristeza.
Mi alma está muy triste hasta la muerte. Él, claro, Él no es... nosotros no somos Él, mejor dicho. Nosotros no somos Él. Él sabe lo que le espera en la muerte. La muerte va a ser un trago muy duro para Jesús. Primero por eso, por lo que antes decíamos, el temor de muchos cristianos. Es que a mí lo que me da miedo es a cómo moriré. Si seré consciente, si sufriré. Muchos piensan, para mí morirme sería acostarme por la noche, quedarme dormido y no despertar ya. Entonces sí, es una muerte así no me da miedo. Pero Jesús sabía cómo iba a morir. Iba a morir con una tortura extrema en su cuerpo físico, pero sobre todo, la tortura era la espiritual, la psicológica, la mental, porque Jesús en la cruz cargaría con la maldición de toda la humanidad. O sea, el pecado de todos los hombres, de todos los habitantes del planeta Tierra de todos los tiempos, todos los pecados que todos los hombres hayan cometido, los billones y billones y billones de pecados de la humanidad iban a caer sobre Jesús en ese momento en la cruz. No nos podemos imaginar lo que eso representó para el Maestro, para el Señor. Por eso Él enfrenta la muerte con temor. Por eso yo antes decía, espera, vamos a explicar qué queremos decir con eso. No es que Jesús le tenía miedo a la muerte, pero en cierta medida podemos decir que temía a la muerte por lo que venía. Por eso nosotros podemos decir, está bien, es normal tener ese temor a la muerte, porque es dar un paso a algo nuevo para nosotros. No vamos a decir a lo desconocido, porque nosotros ya sabemos lo que viene, entonces no es desconocido. Pero sí es algo que no hemos vivido nunca, es una experiencia nueva y por lo tanto nos causa temor, nos causa inquietud. En Hebreos capítulo 5, versículo 7, otro texto relacionado con Cristo en cuanto a la muerte, Hebreos 5, 7, dice así: Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas, al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Bien, fíjate, son textos que el Señor nos revela de cosas íntimas suyas. El Señor ha querido mostrar la debilidad de Cristo en su carne. Precisamente es aquí en Hebreos donde dice que tenemos un Señor que puede compadecerse de todos nosotros porque Él también fue probado en todas las cosas. Y aunque yo sé que Dios no necesitaba hacerse hombre y sufrir para comprender mi sufrimiento, aunque yo sé eso, pero no sé, a mí como hombre me ayuda saber que mi Dios es un Dios muy cercano, porque en lo que yo puedo sufrir, Él sufrió más todavía. Entonces, Él me entiende, Él me comprende. Y textos como estos, hermano, esto es un tesoro en nuestras Biblias. Es abrir el corazón de Dios a mostrarnos esos momentos de debilidad que Jesús atravesó. Dice que ofreció Cristo en Getsemaní, dice allí que estaba en agonía. Dice que ofreció ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al Padre, al que le podía librar de la muerte. Jesús enfrentaba la muerte con un gran temor. Y dice que fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Aquí hay un abismo. En este pensamiento hay un abismo de profundidad insondable para nuestras mentes finitas. ¿Cómo poder comprender eso? Dios hecho hombre, cargando sobre sí el peso de todo el pecado de toda la humanidad. Y que Cristo llegase a aceptar eso por ti, por mí. ¡Wow!
que Jesús estuviese dispuesto a pasar por todo eso por nosotros. ¿Te puedes imaginar cuánto nos ama Jesús? Vivió en la carne, se hizo hombre, por eso tuvo que aprender obediencia. Por eso Él estaba ahí: Señor, si puede, pase de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad. ¿A qué se refería mi voluntad? A su carne. Como hombre estaba experimentando algo terrible, sino que se haga la tuya. La voluntad de Dios, o sea, la suya también, cuando aún no se despojó de su gloria y se hizo hombre. Él vino voluntariamente, no le obligó a nadie. Él se ofreció para morir por nosotros y cargar con nuestro pecado. Aquí mismo en Hebreos, un poquito antes, en el capítulo 2, versículo 14, el otro día leíamos aquí en este texto. Hebreos 2, 14 en adelante dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Pero Él participó. No lo hizo desde los cielos como Dios Todopoderoso. Podía haber dicho, que ocurra así, punto, ya está. Él participó. Él se sometió a su propia justicia. Él estuvo dispuesto para poder saldar la ley, pagar Él mismo el precio. Y librar, dice el versículo 15, a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. El miedo a la muerte. Él vino para librarnos de esa esclavitud, de esa servidumbre, utiliza esa palabra el texto. Porque ciertamente no socorrió a los ángeles, sino que socorrió a la descendencia de Abraham. Somos privilegiados en la creación de Dios. Cristo no murió por los ángeles caídos, murió por nosotros, por los hombres, por las personas. Por lo cual debería ser en todo semejante a sus hermanos, para venir a ser misericordioso y fiel sumo sacerdote en lo que a Dios se refiere, para expiar los pecados del pueblo. ¿Notas cómo vuelve otra vez este texto a afirmar esto? Que Él vino y participó, igual que nosotros, en la carne, en el sufrimiento, en la muerte. Él participó en todo esto para poder expiar nuestros pecados. Pues en cuanto Él mismo padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. Él estuvo ahí. Él experimentó todo eso. Él tuvo que enfrentar el temor a la muerte. Por eso nuestro Señor sabe perfectamente dónde estás. Por eso Él es poderoso para socorrer a los que son probados, a los que son tentados. Si tienes temor a la muerte, si tienes temor al dolor, al sufrimiento, si temes la soledad, si temes la pérdida de cosas que para ti son valiosas, seres queridos, es normal. Lo único que no tienes que dejar que eso te controle y quite tu paz. Pero es normal que esos sentimientos aparezcan. Y cuando esos sentimientos aparecen, no estás solo. El Señor está muy cerca de ti. El Señor siempre está cercano a todos, pero especialmente, más todavía, cuando estás sufriendo, cuando estás padeciendo. Aunque a veces no le veamos, aunque no le sintamos, por fe, creemos en su palabra, en lo que Él dijo: yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él siempre estuvo a tu lado, nunca te abandonó. Como dice Andrea, Dios es fiel. Su fidelidad es para siempre. Margarita también citó ahí Juan 8:51. De cierto os digo que el que guarda mi palabra nunca verá muerte. Bueno, el próximo día hablaremos de eso. Hoy hemos hablado de la muerte en su estado como nos toca, en el cuerpo. Hemos apuntado cosas del espíritu. Pero el próximo día, que volvamos a esta serie, hablaremos de lo que hay después de la muerte, de lo que nos vendrá después de la muerte. Hablaremos de todo eso. Hoy ya hemos dicho que Pablo tenía esa visión de que el morir es ganancia, pero no hemos profundizado en todo lo que eso representa. Solamente os voy a dejar un texto apuntando a esto
porque el próximo día vamos a hablar más. Un texto que se encuentra en primera carta de Juan, capítulo 1, no, primera de Juan 3, perdón, capítulo 3, versículo 2 y 3. Primera de Juan 3, 2 y 3. Amados, ahora somos hijos de Dios. Todos nosotros somos hijos de Dios, pero aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Hemos recibido la salvación, nos hemos convertido en sus hijos, pero seguimos habitando un cuerpo de muerte. Y esta no es la idea de Dios para nosotros para toda la eternidad. Este cuerpo tiene que ser destruido y Él nos dará un cuerpo nuevo. Por eso dice que aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, esto es en su venida, cuando Él nos arrebate como iglesia, entonces, dice, seremos semejantes a Él, porque le veremos tal como Él es. Tendremos un cuerpo semejante al cuerpo de Cristo en su resurrección. ¿Cómo era el cuerpo de Cristo después de resucitar? Pues era un cuerpo sobre el cual las leyes de la física y de esta naturaleza ya no tenían poder. Aparecía y desaparecía. Podía volar porque fue levantado en las nubes. Podía desplazarse a voluntad. Ahora estaba aquí y al segundo siguiente estaba con 2 discípulos que estaban allí unos kilómetros más para allá por el camino que iba hacia Emaús. Pero a la vez era un cuerpo que se podía tocar. Tomás, toca, mete. O sea, era un cuerpo que se podía tocar. Era un cuerpo que comió con ellos. Dice, ahí hay textos que dice que estuvo comiendo con los discípulos. Un cuerpo así tendremos nosotros, hermano. Dice que seremos semejantes a Él. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él, se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Ese es nuestro regalo, ese es nuestro tesoro. La nueva vida que Dios nos ha dado, esa nueva vida en Cristo, que nos hace mirar a la muerte, sí, con cierto temor, pero rodeamos el temor con la esperanza. Ahora creemos que lo que nos espera será glorioso y la muerte será nuestra liberación. Cuando muramos, se habrá completado el proceso de la santificación. Entonces seremos santos en su presencia para toda la eternidad, en una nueva creación, cielos nuevos, pero también tierra nueva. Queridos hermanos, hemos llegado a nuestro tiempo, hemos agotado ya nuestra hora de estudio bíblico y nos tenemos que despedir por hoy. Yo me quedaría ahí toda la noche, como hizo Pablo aquella vez. Lo que pasa es que a Pablo se le durmió uno y se cayó y se mató. Si hiciésemos eso, me tendríais que asegurar que os ibais a sentar cómodos en el sofá. Lo que pasa es que entonces os dormiríais, pero no os caeríais y os mataríais. Bueno, no, tenemos que terminar. Hemos estado en nuestra hora de estudio bíblico y nos despedimos. Mañana será martes, así que recordad que como todos los martes estaremos en nuestro local de reuniones 7:30. Martes a las 7:30 estamos ya en nuestro local de reuniones. Para los que no podáis venir, a las 8 nos conectamos en directo por Facebook. Estaremos en la iglesia, pero retransmitiremos como siempre el estudio a las 8. Así que si venís nos vemos y si no, nos vemos por aquí. Y los que no pueden en directo, pues lo ven en diferido. Y también un abrazo muy fuerte para todos ellos. Queridos hermanos, que Dios os cuide, os bendiga. Estamos unidos en un amor perfecto, es el amor de Dios. Él nos ha unido en este cuerpo. Y juntos luchamos, apoyándonos unos a otros, hasta aquel día que estemos con el Señor para siempre. Hasta mañana que nos veamos. Que Dios os cuide, os bendiga. Os doy un fortísimo abrazo, así tipo oso panda. Y nos vemos mañana, en la voluntad del Señor. Hasta mañana.